Muy buenos días, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu fidelidad. Algo que acabamos de mencionar antes de iniciar esta oración fue que te has glorificado porque ya son varios años que tenemos dando esta palabra matutina, lo que es un reto, un desafío, porque, porque has dado palabra continua. Ya unos centenares de temas, ya varios centenares de temas nos has dado, Señor, nos has regalado en estos últimos años. Y qué bueno, Señor, que tú nos amas tanto y nos instruyes con tanta fidelidad, con tanta continuidad. Ahora, ¿cómo nosotros agradamos y correspondemos? ¿Cómo te agradamos y cómo correspondemos a lo que nos das precisamente, Señor? Diciendo tu palabra no será desperdiciada. Es más, tu palabra será creída, obedecida y lo maravilloso de esto es que seremos recompensados. Vivir conforme a tu palabra es una recompensa maravillosa. Vivir conforme a tu palabra es una recompensa que incluso si vemos nuestra pequeñez a veces de corazón, no merecemos palabra tan grande. Pero Señor, también comprendemos que tú no ves el tamaño de nuestros corazones, sino de tu fidelidad. Porque por la pequeñez de nuestros corazones no deberíamos recibir tantas cosas. Pero tú eres fiel. Pero tú también, como decía María cuando recibió la anunciación de Jesús, Señor. Tú también agradeces el alma porque ella dijo, Señor, se regocija mi espíritu también, pero pidió, engrandece mi alma. Engrandece mi alma porque estas cosas son más grandes que yo mismo. Porque para un ser humano es más grande, muy grande lo que tú das. Pero tú engrandeces nuestra alma con sabiduría y también con una capacidad, un dominio propio para no ser dominados por nuestros miedos, por nuestras dudas, por nuestro ego. Y más bien controlados, reeducados por ti, restaurados por ti, Señor, podamos vivir esta palabra. Señor, gracias por lo que nos das. Gracias porque esta palabra de hoy también determinará nuestra desesperanza. Hará una diferencia entre estar desesperanzados a tener gozo y a tener peligro, a tener certeza, a tener seguridad, a tener respaldo. Tú nos quieres respaldar, lo que nos quieres enseñar es a ser personas que esperamos de tu respaldo y que gocemos de ese respaldo. Señor, bendecimos esta palabra en nombre de Jesús. Por eso, amén. Muy bien, muy bien. Buenos días a todos. De verdad, muchas gracias por estar aquí conectados. Y hoy vamos a disfrutar de una instrucción que si ponemos en práctica diligente y continuamente, nos va a quitar sobre todo muchas tristezas. Nos va a sacar de zona de desaliento, de depresión, ¿por qué no? Porque la tristeza a veces no controlada termina en una depresión terrible, en muchos miedos. Nos va a sacar de zonas de temor en nuestra alma, porque sí vivimos en un valle de sombra y muerte, como estuvimos viendo ayer, vivir cerca del mal. Pero el problema es cuando ese mal se apodera de mis sentimientos y es algo que yo no debo permitir. El tema se titula Alabanza en la oscuridad. ¿Como raro? No, al contrario, es muy alentador. Alabanza en la oscuridad. Y vamos a Hechos 16:25. Les comento que ayer, por ejemplo, y esto se los decía con mucha alegría y ahora con mucho más entendimiento, que me levanté con esas inquietudes que a uno los suelen levantar cuando aún es de noche, cuando uno está en la oscuridad. Y el Señor, claro, nos escucha y en nosotros confiamos en Él y le ponemos nuestras necesidades. Sin embargo, el Señor me dijo algo, ¿sabes qué? Solo alábame, solo alaba. No mires el problema, solo alábame. Y fue maravilloso, tan maravilloso que por supuesto tengo que compartirlo con ustedes. Dice Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Enfatizo, los presos los oían porque Pablo y Silas estaban encarcelados también. El delito de ellos, el delito para el mundo, pero que era lo que debían hacer, lo que le producía gozo al Señor, era que ellos estaban
extendiendo el reino de la verdad. Estaban sacando, qué curioso, ¿no? Estaban sacando a las personas de la prisión de sus pecados y de la condenación, y por sacar a las personas de la prisión de sus pecados y sacarlos de la condenación, estaban presos. Y eso, para el que no entiende, puede ser no solamente una injusticia de parte del hombre, sino una injusticia de parte de Dios, porque Dios lo podía librar y los libró, más adelante los libró, pero antes de ser librados de la cárcel, ellos ya tenían una actitud que es como en contra de la lógica. Si yo estoy mal, ¿cómo voy a cantar que estoy bien? O puedo cantar que estoy bien, pero con dolor en el alma. Más bien, cuando vemos que cantaban himnos a Dios, el término jumneo nos habla de algo muy interesante, porque jumneo es cantar una oda religiosa. Ok, bien, perfecto, pero por implicación, celebrar a Dios. O sea, celebro a Dios que me ve en una cárcel, que no impidió que estuviera en la cárcel, que todavía no me ha sacado de la cárcel. Curioso, ¿verdad? Me vio entrar a la cárcel, permitió que estuviera en la cárcel y no me ha librado de la cárcel. ¿Y cuál es mi respuesta? Alabo a ese Dios, celebro a ese Dios. Es lógico, es correcto, es lo que haría cualquier persona sensata, o más bien estaría reprochándole a Dios: Dios, líbrame aquí, clamo porque esto no es justo, porque estamos mal, porque te estoy anunciando a ti, mira cuál es la paga. Si estuviera haciendo otras cosas, si estuviera en contra de ti, estuviera muy orondo por la calle, estuviera muy tranquilo por la calle. Sin embargo, mira cómo estoy. Y esas son las reacciones espirituales agradables a Dios, pero que son ilógicas para el mundo. Pero cuando nosotros las entendemos, ¿cómo nos libera? ¿De qué nos liberan? Vamos a Salmo 42:11. Porque esto no es un juego cruel que estoy haciendo contra mi psiquis, contra mi mente, contra mi corazón, contra mi inteligencia. Cuando yo alabo a Dios en la oscuridad, tendré beneficio descrito en Salmo 42:11. Miren lo que dice aquí. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué pasa cuando yo estoy en la celda, en el problema que Dios me vio caer, que permitió que yo cayera y no me saca de esa tristeza, ese problema, de esa crisis? Caigo en abatimiento. Más aquí con una pregunta retórica, o sea que pregunto, pero ya es lógico lo que voy a responder. O sea, yo hago la pregunta y yo sé cuál es la respuesta. Él se dice a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? O sea, ¿por qué haces eso? Respuesta: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahí es donde mi mente, mi corazón tiene que fijarse en qué estoy fijo, en el problema o en Dios librándome del problema, en el presente que no me gusta o en el futuro, Dios librándome de esa situación. Y por eso lo alabo, lo bendigo. Mire, este salmo no dudo que estuviera en la mente de Pablo y Silas. Y ellos esperaron en Dios. No se abatieron, más bien celebraron al Dios que los vio caer en la cárcel. Les permitió a ellos caer en la cárcel por hacer lo correcto y no los sacaba a la cárcel aparentemente. No, no, de hecho sí, estaban presos, pero aparentemente para otros no lo iba a sacar. Ellos esperaron en Dios y ¿saben cuál fue el resultado? La cárcel se abrió, las celdas se abrieron en un acto milagroso, portentoso, y quedaron libres. Dios mismo los libró. Y recordemos que la alabanza, cuando aquí dice el Salmo 42:11, porque aún he de alabarle, el término para alabanza es yadá, y es celebrar, nuevamente celebrar, confesar, declarar, también derribar. ¿Pero derribar qué? El abatimiento. Aquí bien puede ser: ¿por qué te abates, oh alma mía? Si en la alabanza se cae, se derriba ese abatimiento, esa turbación que yo tengo. Y alabar es glorificar a Dios.
El problema está ahí para derrumbarme, mas yo glorifico a Dios porque mis ojos están puestos en Dios, porque en Cristo está mi fe. Recuerden que, y aquí sin que tengamos que leer este versículo, pero bien lo puedan notar, cuál es la instrucción para el creyente de parte de Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor de la fe que tenemos. Bien, nuestros ojos en qué se fijan cuando estamos en la oscuridad. En la oscuridad es lo normal. Más bien, no en la luz, en la oscuridad presente tenemos que mirar, sino en la luz futura. El Señor va a responder y Él se alegra en responderle a los que actúan con justicia, porque la alabanza es un acto de justicia. Recuerden que Dios ama al justo porque hace su justicia. ¿Y por qué la alabanza es un acto de justicia? Porque estoy reconociendo que Dios va a hacer, que Dios no es vencido por el mal. Dios no es limitado por el mal. Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero el poder de Dios no estaba encadenado. Estaba por ser manifestado. Es más precioso momento donde ellos estaban encarcelados porque ellos alabaron, cantaron himnos que escuchaban los otros presos y que fue el preámbulo, fue lo que luego llevó a que no solo ellos fueran libres, sino que ante el terror que tuvo el carcelero, porque un carcelero estaba asustado porque le iban a adjudicar esas fugas a él, la gente se iba, ¿qué pasaba? Ellos le garantizaron salvación. Creen en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. O sea que eso llevó a salvación al carcelero, a él y a su familia, porque después fueron ellos a darle palabra. Bien, fueron a mostrarle el evangelio que les daba vida eterna. Así que por eso es que también tenemos que alabar, porque es un acto de justicia. Somos justos con Dios cuando le reconocemos. Yo no miro el problema, sino a quien soluciona. No miro la oscuridad en medio de la alabanza, sino la luz de quien es justo y hará en quienes son justos. Pero también es un precioso acto que aquí quiero resaltar, que de lo que estamos viendo del libro de los Hechos. Los presos los oían. Y aquí es donde también yo debo alabar como un acto de amor al Señor, de justicia ante el Señor, pero también como una oportunidad a los demás que cuando después comprendieron, oh, ¿qué pasó aquí? Hubo un milagro. ¿De quién vino el milagro? Del Dios que fue alabado por Pablo y Silas. Por eso, ¿cuándo debo alabar? Y aquí es donde debemos rumbar, y el Salmo 34:1 se debe rumbar el argumento de que, bueno, si yo no estoy contento, ¿cómo voy a alabar? ¿Cómo no voy a alabar al Señor? Si yo tengo que alabar cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando estoy en riqueza, como cuando estoy en pobreza. Dice en Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Estamos mal, alabaremos al Señor, lo bendeciremos. ¿Por qué? Porque dice acá, vamos a leer completo el versículo, Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuo en mi boca. Siempre en mi boca. Ahora, para que esta alabanza no sea artificial, vamos a Salmo 119:7. Tiene que ser auténtica, porque se puede alabar falsamente. No debería ser, pero es una posibilidad, porque el ser humano lo que puede hacer bien, a mí lo puede hacer muy mal. Salmo 119, versículo 7 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Ah, interesante. ¿Cuándo yo puedo alabar con rectitud de corazón? Cuando yo aprendo los justos juicios de Dios. O sea, en el momento difícil todavía el Señor es justo. Y eso implica que yo tengo que aprender, pero también tengo que creer. O sea, vamos a alabar al Señor correctamente y con rectitud de corazón cuando hemos primero conocido y nos hemos convencido. O sea, alabamos al Señor con conocimiento y convicción y ahí lo hacemos con rectitud de corazón. Debo conocer al Señor y debo creerle también al Señor. Miren que esto me llama mucho la atención porque cuando estaba empezando, apenas estaba dando mis pininos en la iglesia, iba como ese asistente que hacía demasiadas preguntas y no podía dar muchas respuestas porque estaba repleto de incógnitas, de ignorancia y de problemas. Le pregunté a una chica, a una cristiana, le dije, miren, estaba pasando una tristeza. Le dije, ¿cómo hago para alabar si la alabanza es alegre, pero yo estoy triste? ¿Qué hago si debo alabar, pero estoy triste? Me dio una respuesta que no era.
Me dijo, finge. Perdón, así, o sea, perdón si le sorprendió, si de repente botaron el café y digo, uf, lo tornaron, no, como sea. Finge, me di. ¿Saben qué? No le hice caso. Gracias a Dios, no sabía nada, pero por lo menos sabía que sí supe que eso no estaba bien, porque digo, ¿cómo voy a fingir delante de Dios? Y me llevó a entender que debía aprender más de Dios. Yo tengo que ver por qué alabo al Señor cuando estoy tan triste, cuando me va tan mal, cuando aprendiera esos justos juicios. Y vuelvo y repito, no le hice caso. Gloria a Dios que no le hice caso porque hubiera sido terrible. Y esto también me lleva a otra cosa. Ya debo amar a Dios, o alabar a Dios, lo alabo porque lo amo, con conocimiento y con convicción. Pero, ¿se acuerdan cuando decía que uno debe adorar y alabar por amor al prójimo también? También. O sea, tenemos que alabar a Dios por amor a Él, por amor a su justicia y al prójimo. Salmo 105.1. Mientras buscan Salmo 105.1, recuerden que hice esta reflexión porque Pablo y Silas cantaban y los presos oían. Y los que oyeron a Dios alabado, glorificado, después vieron a Dios glorificándose, haciéndose milagros del terremoto de quirúrgico, ¿se acuerdan? Cuando se abren las celdas. Salmo 105.1. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Es que la alabanza no solamente es un acto de justicia delante de Dios, también es un acto de justicia pública para que los demás conozcan las obras de Dios. Que lo quieran creer ya es una responsabilidad de ellos, pero le estamos dando la oportunidad. Y no se crean, muchos terminan también impactados. ¿Quién es este Dios que tanto se le alaba? ¿Quién es este Dios que tanto se le exalta? ¿Y por qué? Tal vez no hemos tenido la oportunidad de predicarle, o antes de predicarle ya fueron impactados por la alabanza, como fueron impactados los presos, que no sé qué decisión tomó cada cual, pero lo que sí fue cierto es que Pablo y Silas lo anunciaron por medio de la alabanza. Ahora, esto me tiene que llevar también a alabarlo con humildad. Sí, humildemente. Me pongo en su lugar. No, en lugar de Dios, no, en lugar de hijo de Dios. A Dios lo pongo en su lugar y yo en mi lugar. Yo lo exalto, yo lo reconozco, lo glorifico. Pero humildemente también tengo esperanza. La esperanza de salir de esta. Vamos a Jeremías 17.14. Y esto es interesante. Jeremías 17.14 no es convertir la alabanza en algo utilitario. Yo alabo para sacar algo. Pero tampoco es negar que Dios, a quien alaba con justicia, en verdad, humildemente, lo exalta. Dice Jeremías 17.14, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. O sea, te alabo porque yo sé que tú eres quien sana, tú eres quien salva, tú eres quien restaura, tú eres quien levanta, quien da vida. Tú eres mi alabanza. Y por eso también creo en que eso que yo digo, lo puedo vivir. Y aquí es también cuando, si estoy mal, debo alabar con la esperanza. Qué tristeza tengo actualmente. Qué tristeza tienen ustedes hoy. Qué derrotas los están abrumando. Créanle al Señor cuando, como Jeremías, podemos tener esas expectativas de Jeremías 17.14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo. Porque tú eres mi alabanza, yo reconozco quién tú eres, porque formidables y maravillosas son tus obras. Porque como incluso dice, para concluir, Salmo 139, del 13 al 14, o sea, ¿por qué creo que me puedes sanar? Porque tú me formaste. Como dice Salmo 139, 13 al 14, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y aquí quiero poner algo muy interesante. Dios forma a todos. Dios forma las entrañas de todos. Dios nos hace en el vientre de la madre a todos, mas no todos se maravillan. Mas no todas las almas que el Señor les da cuerpo
lo sabe muy bien. O sea que muchos, recibiendo el beneficio de Dios, no son justos con Él. Mas nosotros ya hemos conocido, hemos creído, y por eso nuestra alabanza es recta. Por eso nuestra alabanza es verdadera. Porque lo conocemos y estamos convencidos de eso. Y vuelvo y repito, también quiero dejar esto. Ya había enfatizado, la alabanza es un acto de justicia hacia Dios. Es un acto de amor a los demás, porque damos a conocer sus obras en los pueblos, pero también un acto de amor a mí mismo. Yo no quiero que ninguno de nosotros sigamos afectados, tristes, asustados. No, yo no quiero eso. Yo no quiero eso para ninguno de ustedes, de verdad. No quiero eso para nadie de ustedes, mi hermano en Cristo Jesús. Por eso quiero que alabemos en la oscuridad. En la oscuridad, ya sea antes de amanecer, pero también en la oscuridad de las cosas que estamos viviendo. La alabanza en la oscuridad es preciosa y es efectiva cuando es verdadera, cuando está repleta de convicción y de amor. Dios ama la justicia y a los justos. Y que tan justos y sabios también somos cuando lo alabamos en la oscuridad. En vez de quejarnos en la oscuridad, lo alabamos en esa oscuridad. Cuando en vez de quejarnos de la celda, cantamos himnos. A medianoche, cuando todo es muy triste para los que están presos, ahí lo alabamos. Vamos a bendecir al Señor en esta oración. Señor, muchas gracias porque tú nos llamas a ser y nos dices, nos indicas y nos das de tu espíritu que nos revela y tu palabra que así nos instruye. Nos llamas a ser personas contrarias a la lógica de la carne. Cuando estamos en los problemas terminamos o tenemos una fuerte tendencia a recriminar, a buscar culpables, a molestarnos con alguien. Pero tú nos llamas es a darte gracias a ti, porque tú harás, porque tú eres poderoso, porque yo no necesito estar bien para decir qué bien eres tú, porque no quiero fingir, Señor, pero no fingo en la alabanza cuando sé quién eres, cuando sigo creyendo en ti, cuando mi fe está siendo probada por estas situaciones difíciles y nuestra fe está siendo probada por las situaciones difíciles, pero porque creemos en ti, Señor, no vamos a dejarnos vencer y te vamos a seguir alabando. Y cuando cada vez que estamos afligidos te alabamos, creyendo, nuestra alma se levanta y el gozo viene antes que la respuesta. Señor, gracias por esta palabra. Muchas gracias por amarnos tanto y gracias por tener este sentir de querer compartir alegrías construyéndolas y deshacer tristezas como hermanos en Cristo Jesús, orando unos por otros, exhortándonos, amonestándonos, ayudándonos, proveyéndonos. Bendita esta iglesia, benditos los que le escuchan la palabra tuya, Señor, aquí o también ya sea luego en redes, Señor. Bendito este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén.